¿Qué tal a todos los que queremos ver de esta trigonometría que hemos estado viendo? Y hoy vamos a tener una introducción a las razones trigonométricas como tal. Esta vez vamos a verlas ya directamente como las funciones que conocemos en seno, coseno y tangente, un poquito lo que habíamos hecho en el video pasado, pero ya en vez de llamarlas razones entre mismos lados de triángulos rectángulos, simplemente decirles lo que son razones trigonométricas, meternos más a profundo a esto. Como vimos en el video pasado, la semejanza entre triángulos rectángulos nos da un aparato muy poderoso, que es que sabemos que si dos triángulos son semejantes, es decir, que comparten ángulos, mas no necesariamente longitudes de lados, las razones dentro de sus propios lados siempre son las mismas. Es decir, tenemos estos dos triángulos semejantes y sabemos perfectamente que sus ángulos son iguales, más no sus lados. Pero, gracias a lo que vimos en el video pasado, sabemos que la razón entre el cateto opuesto, es decir, entre AB y, por ejemplo, el cateto adyacente, es decir, el lado BC, es igual en ambos triángulos. Es decir, podemos decir perfectamente que AB sobre BC es igual a A1B1 sobre B1C1, porque entre triángulos que son semejantes, entre triángulos rectángulos que son semejantes, esto siempre sucede. De ahí es donde salen nuestras funciones trigonométricas conocidas como seno, coseno y tangente. Primero tenemos seno. Seno es el resultado de hacer la razón entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto, esta vez vamos a tomar el seno de beta de este ángulo beta de aquí abajo. Entonces vamos a tener que reaccionar a partir del cateto opuesto a ese ángulo. Y el cateto opuesto a ese ángulo, pues es el que evidentemente está marcado aquí, AB. Luego, S se tiene que dividir sobre la hipotenusa, es decir, AB sobre AC es el seno de beta. Pero el seno de beta, aquí dice beta 1, pero realmente es lo mismo, es el seno de beta, también es el cateto opuesto de este triángulo sobre la hipotenusa de este triángulo. Es decir, A1B1 sobre A1C1 es el seno de beta, al igual que AB sobre AC. Esas dos razones son exactamente iguales. Ese es el poder de las semejanzas dentro de triángulos rectángulos. Y lo mismo pasa con nuestro coseno de beta. El coseno nos relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Es decir, que tenemos lo siguiente. Miremos el cateto adyacente con relación a beta. Es BC. Entonces, teniendo en cuenta que BC es el cateto adyacente y que AC es la hipotenusa, podemos decir que el coseno de beta es igual a BC sobre AC en este triángulo. Pero gracias a que tenemos este otro triángulo semejante, podemos también tomar el coseno de beta como el adyacente, es decir, B1C1, sobre la hipotenusa, es decir, A1C1. Es decir, que el coseno de beta es B1C1 sobre A1C1, que es lo mismo que BC sobre AC. Esas dos razones son iguales. Y por último tenemos la tangente, que es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es decir, la tangente de beta en este triángulo más pequeño sería AB sobre BC. Esa sería la relación entre los dos catetos. Pero también, como tenemos este triángulo un poco más grande, podemos decir que la tangente de beta sería igual a A1B1, el cateto opuesto, sobre B1C1, el cateto adyacente. Entonces la razón AB sobre BC es igual a A1B1 sobre B1C1, porque ambas son la tangente de beta. Ambas son exactamente iguales. Este es el poder de la trigonometría. Para ver un poco más de estos ejemplos, pues tenemos ejemplos de triángulos rectángulos. Entonces, tengamos aquí beta, este ángulo beta. Queremos sacar el seno de beta. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el seno de beta? Sabemos que seno es opuesto sobre hipotenusa. Y el cateto opuesto a beta es este, BC, el cual mide 2.1, mientras la hipotenusa mide 6. Es decir, que el seno de beta mide 2.1 sobre 6. El seno de beta es 2.1 sobre 6. Ese es el valor del seno de beta. Podemos hacer exactamente lo mismo con coseno y tangente. El cateto adyacente a beta es BA, porque es el que toca al lado
es el cateto que toca al ángulo. Entonces, BA debería ir sobre la hipotenusa AC para representar el coseno. Entonces podemos decir que el coseno de beta es el cateto adyacente BA, que es igual a 5.6, sobre la hipotenusa AC, que es igual a 6. Entonces el coseno de beta es 5.6 sobre 6. Ese es el valor del coseno de beta. Y la tangente, pues es simplemente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y sabemos que el cateto opuesto es 2.1 y que el cateto adyacente es 5.6. Entonces tangente de beta va a ser 2.1 sobre 5.6. Así de simple. Aquí hay otro par de ejemplos, con triángulos que tienen diferentes valores a los anteriores. Entonces, tenemos este triángulo, casualmente equilátero, en el que primero queremos calcular el seno. Entonces, el seno de beta va a ser el cateto opuesto, que es BC 5.6, sobre la hipotenusa, que es 8. Seno de beta va a ser 5.6 sobre 8. Y coseno de beta, ya que AB, que es el cateto adyacente, mide 5.6, va a ser coseno de beta igual a cateto adyacente 5.6 sobre hipotenusa 8. Es decir, coseno de beta va a ser igual a 5.6 sobre 8. Exactamente lo mismo que el seno de beta, debido a que este triángulo es un triángulo isósceles. Y una peculiaridad del triángulo isósceles rectángulo es que ya que este es 90, estos dos tienen que ser iguales y tienen que sumar 90 también para completar los 180. Es decir, que en este caso especial, pues sabemos que beta va a ser 45. Es decir, el seno de 45 es 5.6 sobre 8 y el coseno de 45 pues es exactamente lo mismo, por el hecho de que es un triángulo isósceles. Y este último es un triángulo incluso un poco más alto. Tenemos nuevamente beta y seno de beta va a ser lo opuesto, que mide 8 sobre la hipotenusa, que mide 9.8. Es decir, 8 sobre 9.8 es el seno de beta. Cabe aclarar que estos betas claramente no son iguales en todos los dibujos que hemos visto. Estos son diferentes y por eso nos dan longitudes y razones diferentes. Es solo para practicar y recordar qué razones son seno, qué razones son coseno y qué razones son tangente. Entonces sabemos que seno de beta es igual a 8 sobre 9.8. Que coseno de beta va a ser el adyacente, que es 5.6, sobre la hipotenusa, que es 9.8. Entonces coseno de beta en este caso es 5.6 sobre 9.8. Y por último, tangente de beta va a ser el opuesto, 8 sobre el adyacente, 5.6. O sea, tangente de beta va a ser 8 entre 5.6. Ya con eso hemos visto suficientes ejemplos. Este era un video sin mucho detalle, un poco más corto, que quería nada más mostrar esa introducción a esas razones trigonométricas, a ese seno, coseno y tangente, que son las más importantes. Muchas gracias por ver el video, espero les haya servido y por ahora lo importante es recordar que seno siempre es opuesto sobre hipotenusa, que coseno siempre es adyacente sobre hipotenusa y que tangente siempre es opuesto sobre adyacente. Eso es lo que tenemos que llevarnos de este video. Espero que les haya servido y espero que estén aquí para ver el próximo video que estaremos subiendo al canal. Muchas gracias.